Hola a todos, que tengan un buen día. Hoy exploraremos un capítulo profundamente emotivo en la historia de James. Deep James se esconde en una casa abandonada, recolecta evidencia en secreto para derribar a su propio padre, pero su corazón sigue atrayéndolo de regreso a Deep, una pequeña casa de bambú en las afueras del pueblo. Seguiremos el momento en que Deep, de repente, lo ve detrás de la cerca, su abrazo entre lágrimas y la comida sencilla y cálida, donde finalmente se sinceran sobre los peligros que se avecinan. Si te parece interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deep se golpeó el pecho tan fuerte cuando lo alcanzó que el impacto casi le quitó el aliento a James. Sus brazos se cerraron alrededor de su cuello. Sus dedos se retorcían en la parte trasera de su chaqueta como si temiera que el viento pudiera alejarlo de nuevo. Su rostro estaba enterrado contra él, cálido, húmedo y temblando por un segundo. James se quedó allí aturdido, como si su mente no se hubiera dado cuenta de lo que su cuerpo ya sabía. La estaba abrazando por primera vez en lo que parecía una vida. Deep estaba en sus brazos de nuevo. Deep. Su voz salió áspera, como si perteneciera a alguien que no había hablado en días. «Eres realmente tú». Se aferró a más fuerte, casi trepando la valla baja de madera, para acercarse sus hombros, temblando con cada respiración temblorosa. «Si esto es un sueño, nunca despertaré», susurró en su pecho. «¿Me escuchas nunca?» El aroma a jabón solar y humo del pequeño fuego de la cocina. Se aferraba a su cabello, cortando directamente a través del olor húmedo y mohoso de la casa abandonada que había vivido en su ropa durante semanas. James cerró los ojos y sintió que todo lo golpeaba a la vez: las noches en el catre crujiente, los archivos polvorientos, la pantalla parpadeante del teléfono con su sonrisa como su única luz en su mente. La habitación fría volvió a enfocarse. Papeles esparcidos por toda la mesa torcida, fotos de almacenes, copias de contratos. Se suponía que nadie debía ver números que no cuadraban, a menos que supieras exactamente qué tipo de crimen estabas mirando: su propio reflejo en la pantalla rota del teléfono. Ojos exhaustos, sin afeitar, rojos y tercos, y justo detrás de su desorden de archivos y miedo a su foto. Deep. Frente a esta casa de bambú, sonrisa tímida, tazón de sopa humeante en sus manos, el papel tapiz que nunca cambiaba sin importar lo arriesgado que fuera. Siempre que miraba esa pantalla demasiado tiempo, algo en él se retorció tan fuerte que casi lo trajo de vuelta aquí contra su voluntad. Día tras día, había luchado contra ello. Se dijo a sí mismo: solo una pieza más de evidencia, una cuenta oculta más, un envío más rastreado. Y entonces tal vez podría dejar de correr. Tal vez podría caminar hacia este patio como un hombre que tenía algo que ofrecer, en lugar del peligro aferrado a sus talones. Pero sus pies nunca escuchaban, siempre lo traían de vuelta al estrecho camino de tierra detrás del pueblo, a esta cerca torcida al lado de Deep, colgando la ropa con las mangas remangadas, o sentado en los escalones de madera, mirando el camino vacío como si fuera a responderle. Hoy había sido diferente. Solo porque sonó su teléfono se dio la vuelta, se dirigió hacia los arbustos en voz baja, mientras su subordinado de confianza susurraba sobre envíos sospechosos, cuentas secretas, el tipo de archivos que podrían quemar el imperio de su padre de la noche a la mañana. James había entrecerrado los ojos, la mente acelerada, y en ese momento de descuido había olvidado lo más importante que se había enseñado a sí mismo desde que comenzó a esconderse: nunca le des la espalda a la casa de bambú. James, su voz había flotado por el aire, entonces frágil e incrédula, ahora de pie con ella apretada contra él, se dio cuenta de que nunca lo olvidaría. La forma en que había dicho su nombre en ese instante, mitad oración, mitad acusación,
todo corazón. Su teléfono estaba tirado en algún lugar del pasto olvidado. James finalmente levantó sus manos envolviéndolas apropiadamente alrededor de su pequeño cuerpo, abrazándola tan fuerte que casi le dolía su barbilla. Descansaba sobre la parte superior de su cabeza. Sus lágrimas lentamente empapaban su camisa. Su latido golpeaba contra sus costillas como si estuviera tratando de despertarlo de la pesadilla que había estado viviendo. «Lo siento», susurró en su cabello. «Lo siento mucho, mucho en el fondo». Se apartó lo suficiente para ver su rostro, sus ojos, pestañas rojas, nariz húmeda, adorablemente rosa, a pesar de todo el dolor entre ellos. «Te ves terrible». Ella olfateó tratando de mirar, pero fallando porque sus labios no dejaban de temblar. «Estás más delgada, tu barba es un desastre. Olvidaste que existen los espejos». Soltó una pequeña risa agrietada el espejo de la casa abandonada. «¿Me vio en realidad? Creo que todavía es traumatizante». Sus dedos se apretaron en sus mangas. «Idiota», murmuró. Pero su voz se quebró en la palabra. ¿Tienes idea de lo asustado que he estado cada vez que alguien llamaba a la puerta? Cada vez que pasaba una motocicleta pensé que traían malas noticias sobre ti. La culpa lo golpeó como una ola. En el fondo se levantó, una mano torpe y suave, apartando la lágrima fresca que se deslizaba por su mejilla. «Quería volver todos los días, pero si me seguían, si los hombres de mi padre siquiera sospecharan que estoy cerca de ti, esta casa sería el primer lugar que buscarían. No podía arriesgarme. No puedo dejar que te arrastren más profundamente en su lío». Ella lo miró por un largo momento, respirando irregularmente. Luego negó con la cabeza, una sonrisa triste flotando en la comisura de sus labios. «Ya lo hiciste», dijo en voz baja, «el día que entraste en mi vida con esa estúpida cara de terquedad. Ya estaba dentro de tu historia». No hay forma de quedarse afuera y mirar más sus palabras. Se hundieron directamente en su pecho antes de que pudiera responder. Ella sorbió, se secó los ojos con el dorso de la mano y tiró de su muñeca. «Lo suficiente», ella declaró. «No te estoy hablando a través de una valla como un extraño. Entra profundo. No es seguro. Es más seguro que tú escondiéndote detrás de mi valla como un espantapájaros con un precio en su cabeza». Ella disparó de vuelta. «Si algo pasa, al menos quiero haberte alimentado adecuadamente. Primero, ahora muévete». «Casi», sonrió la vieja y familiar autoritaria en su tono envuelto alrededor de él como una manta. Ella abrió la pequeña puerta y lo jaló hacia el patio. El suelo se sentía dolorosamente familiar bajo sus pies. El crujido de las hojas secas, el leve olor a jabón de la ropa recién lavada, la calidez de la luz del atardecer que caía suavemente sobre todo cuando cruzó el umbral de la casa de bambú. Su pecho se apretó. Nada había cambiado realmente: la mesa baja, las esteras tejidas, la tetera ligeramente torcida en la pequeña estufa. Todavía era simple, todavía pobre, pero para él se sentía más real, más honesto que los pisos de mármol y las luces de cristal de la mansión de su padre. «Sentarse». «Diab», dijo señalando la estera como un maestro estricto. «No te irás hasta que comas». «Sí, señora», respondió suavemente, y por primera vez en meses, la palabra hogar no se sintió como una mentira. Se dio la vuelta para enjuagar el arroz. Mangas enrolladas, moviéndose rápido pero no tan firmemente como antes. Sus manos temblaron un poco cuando encendió el fuego. James observó en silencio, bebiendo cada detalle como un hombre que hubiera estado hambriento de algo más que miedo. «¿Puedo ayudar?», preguntó después de un momento. Ella miró por encima del hombro, levantando una ceja. «La última vez que intentaste ayudar, casi quemaste el arroz. Al menos puedo lavar las verduras que me ofreció. He mejorado. Esconderme solo obliga a un hombre a mejorar sus habilidades». Diab dudó y luego le entregó una pequeña canasta. «Bien, ve a enjuagarlas y no te cortes los dedos. No tengo suficientes vendas para tu drama». Tomó la canasta y salió al
Patio la luz del sol que se desvanecía rozando su rostro por un breve y frágil momento, mientras el agua salpicaba las hojas verdes en sus manos y el sonido del fuego crepitante se alejaba de dentro de la casa. James se permitió sentirlo completamente. Estaba aquí con ella vivo, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía como algo más que correr en la oscuridad. La comida que terminaron compartiendo fue tan simple que casi dolió: un plato de huevos fritos, un pequeño plato de salsa de pescado con chile picado, un tazón de verduras hervidas y una olla humeante de arroz. Dee colocó todo en la mesa baja y se sentó frente a él, metiendo un mechón de cabello suelto detrás de su oreja. «No es mucho», dijo en voz baja, «pero es lo que tengo, James». Miró la comida luego a ella y sintió que se le cerraba la garganta. «Es todo él», respondió. «Esto es más de lo que merezco». Ella frunció el ceño empujando un tazón hacia él. «Deja de decir eso, come». Empezaron en silencio, cuchara contra tazón, palillos tintineando suavemente afuera. El cielo se deslizó del naranja al azul profundo, sombras extendiéndose más tiempo al otro lado del patio dentro. La única bombilla amarilla parpadeaba proyectando un cálido círculo de luz sobre su pequeño mundo. Gradualmente, las palabras comenzaron a escaparse entre bocados. James le contó a pedazos sobre los almacenes que oficialmente no existían, los contratos falsos, las cuentas ocultas sobre hombres que hablaban con medias frases y miraban por encima del hombro con demasiada frecuencia sobre la noche en que se dio cuenta de que su padre no solo estaba tomando atajos, sino arruinando vidas. Dieppe no jadeó ni interrumpió. Solo escuchó los ojos fijos en él, las cejas juntas, los dedos curvados alrededor de su tazón como si se anclara. «Así que realmente vas a exponerlo», dijo al fin en voz baja. «Tengo que hacerlo», James respondió. «Si me quedo callado, soy parte de ello». Ella sostuvo su mirada. «Entonces, no te quedes callado, pero tampoco me dejes fuera. No quiero sentarme aquí preguntándome si estás vivo o muerto. Cada vez que cambia el viento, dudo el viejo instinto de proteger, desapareciendo, alzándose de nuevo». Entonces lo reprimió. «Está bien», dijo. «No más esconderme de ti, lo que sea que encuentre. Pase lo que pase, después lo sabrás». Dieppe exhaló un pequeño suspiro tembloroso. «Bien», ella murmuró. «Si vas a ser valiente, entonces. Déjame tener miedo a tu lado, es mejor que tener miedo solo más tarde». Cuando los platos se lavaron y la noche afuera se sintió espesa y vigilante, James se sentó junto a la puerta, mirando el estrecho camino de tierra que había usado durante tanto tiempo como un sendero secreto. «Mañana volveré a la casa abandonada», dijo. «Que todavía hay más por hacer profundamente». Se acercó a él lo suficientemente cerca para que sus hombros se rozaran. Entonces, esta noche ella respondió en voz baja. «Solo, quédate solo un rato. Ya has pasado tantas noches corriendo. Deja que esta nos pertenezca». La miró luego a la pequeña casa de bambú que brillaba detrás de ellos y asintió durante unas horas robadas. El hombre perseguido por su propia línea de sangre no se sentía como un fugitivo, simplemente era James, el hombre que finalmente pudo abrazar profundamente de nuevo. Y ahora sabía que dejar ir nunca sería una opción en su corazón, sin importar cuán oscuro se volviera el camino por delante. Thay vì viết tiếp, cô ta quay người, mắt nhìn sau tấm biển quảng cáo cũ, kỹ năng ánh mắt nhìn sắc lạnh. Từ người sau lời của Trang và Egan nói vào tai cô ta như những mảnh ghép dần ghé một bức tranh đầy bí ẩn. Trang thì thầm hoặc run rẩy. Egan nghĩ chuyện này nhất định có liên quan đến Minh. Trước giờ chị ta luôn tìm cách gây khó dễ cho em chỉ vì tôi với chị Tử Tiêu. Lần này có lẽ Minh cũng nằm trong kế hoạch của chị ta. Minh Linh phát lạnh, sau đó đôi mắt chị ta nhếch lên một nụ cười nhạt. Thì ra đã bắt đầu như một được rồi. Em đang ngồi thẳng dậy,
ánh mắt nghiêm trọng. Nếu sự thật ở tay của Linh trong chuyện này, chúng ta càng phải cẩn trọng. Vì những công ty đều mà những dấu hiệu là mình cứ nối tiếp nhau. Trang khẽ gật đầu, nhưng trong đôi mắt ánh lên nỗi bất an có dấu. Thì phía xa Linh nheo mắt, nụ cười càng lúc càng sắc lạnh. Cô ta quay người bước đi thật khẽ, như thể muốn lòng và tất cả bí mật nghe lòng được. Không phải quán nước trở nên bỗng ngột ngạt, dù Trang và Egan vẫn chưa hay biết mọi người họ đã rơi trọn vào tay kẻ nguy hiểm nhất.